Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más donde todo lo vemos con psicología. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es especialista en niños y adolescentes, nuestra psicóloga Brenda Rocío López, que nos hablará del tema de regulación de emociones, especialmente de ira en niños. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa. Nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa. Nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Así es, Meli, el día de hoy va a ser un programa increíble, así es de que vamos a presentar nuevamente a nuestra especialista, que ya es su quinta participación en nuestro programa. Ella es la psicóloga Brenda Rocío. Bienvenida. Hola, hola a todos. Pues muchas gracias, muy contenta de nuevamente estar aquí con ustedes, abordando un tema muy interesante y pues creo que muy adecuado, ¿no? Claro, pues como ya lo saben, quienes ya te conocen, ya han visto tus participaciones en el programa, saben que te especializas justamente en niños. Y bueno, incluso hoy hasta traes materiales, ¿no? Para enriquecer un poquito más. Y además traemos una nueva cápsula que está encargada de Meli. De hecho, ahorita se fue a hacer ya las entrevistas. Va a encontrar algunas mamás para preguntarles, bueno, hacerles unas entrevistas y que las mamás puedan hacerte unas preguntas también para que se las pueda responder aquí en vivo y en directo en el programa. Me parece muy bien, creo que es muy enriquecedor el poder ir haciendo preguntas en vivo, ¿no? Porque conforme va haciendo el programa, pues van surgiendo dudas y luego quisiéramos que en el momento nos respondiera, ¿no? Entonces me parece como muy práctico. Exactamente. Muy bien, Bren. Pues entonces platícanos un poquito acerca del tema. El tema de hoy es la regulación de las emociones, principalmente la ira en los niños. Sí, exactamente. Bueno, pues mucho se habla o más bien no se habla tanto de la cuestión de las emociones. Si bien los primeros años de vida el niño no tiene esta regulación emocional, ¿no? Se habla de que a partir de los 2 a 3 años la mamá es la que tiene como la batuta en ese sentido para poder hacer que el niño se regule, ¿no? Que si yo tengo frío, que si yo tengo hambre, que si yo tengo esta reacción de mi cuerpo, pues mi mamá en la medida posible me vaya ayudando a como que esa reacción disminuya, ¿no? O a como que un poquito controlarla. Y ya a partir de los 2, 3 años, pues ya es un poquito empezar a independizar al niño poco a poco para que él vaya gestionando un poco más esta parte de sus emociones, pero de que es complejo, pues es complejo porque muchos niños y a los adultos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo a veces saber cómo nos sentimos, pues a un niño mucho más porque apenas está como en ese proceso de autodescubrimiento y por lo mismo de pues reconocer, identificar qué es lo que siente, dónde lo siente. Así es, definitivamente. Y bueno, pues como dices, se habla mucho de las emociones ya a nivel cultural. Hemos hecho un gran avance en ese sentido. La palabra emoción y emocional ya empieza a mostrarse en los primeros resultados de búsquedas, ¿no? A nivel nacional e internacional incluso, pero no se habla de las emociones con los hijos, ¿no? Ujú. Curiosamente, todavía no llegamos hasta ese punto y pues es parte de la intención de este programa, ¿no? Como lo dices, parte de la regulación emocional pues es hablar del término, ¿no? Y lo importante es que se pueda platicar con nuestros hijos directamente, ¿no? A veces pues los papás no tienen ni idea de cómo aterrizarlo porque ellos mismos pues, tampoco tienen ni idea de cómo regularlo, ¿no? Entonces es parte del fin de este programa, del objetivo de este programa, ¿no? Ujú. Pues platícanos, Bren, ¿por qué sería importante el manejo de las emociones en los niños? Pues básicamente sería el parteaguas de muchas cosas, ¿no? De cómo lo vayan desarrollando en niños, pues va a inferir a lo largo de toda su vida, ¿no? Si bien, como dijiste tú en esta aportación, los papás, los seres humanos, los adultos normalmente nos cuesta mucho trabajo gestionar las emociones, hay que hacer ahora sí que una reflexión cómo estamos nosotros proyectando esas emociones en nuestros hijos, ¿no? ¿Qué les estamos mostrando todos los días? De cómo mamá reacciona ante que, híjole, se me va a hacer tarde para el trabajo, el niño no se apura a ponerse los zapatos y yo ya estoy que me lleva a la que me trajo porque necesito irme rápido y veo que mi hijo no reacciona, ¿no? Entonces me invade la frustración, me invade el enojo, le empiezo a gritar
y entonces mi hijo va normalizando, va habituando esa parte donde la reacción de una ira descontrolada, por así decirlo, es parte normal de la vida o de mi papá, o incluso por el otro lado, ¿no? El no hablar de las emociones, el minimizarlas, el que si me siento mal, pues ahora sí que yo no tengo por qué ni expresarlo verbal, ni fisiológicamente, o sea, con mi cuerpo, y pues todo esto va dejando como pautas, ¿no? A lo largo del tiempo, y que particularmente en la ira, por eso el tema, pues ahí es donde más los papás de repente ven como que, híjole, ¿no? Ya tengo por ahí, me dicen de repente los papás un monstruito en casa, un diablito, porque se prende o le da algo y ¡fum!, ¿no? Reacciona, detona, y ya no sabemos de qué forma controlar o manejar cómo reacciona el pequeño. Exactamente. Algo importante es que las emociones tienen diferentes componentes, ¿no? El componente cognitivo, el componente fisiológico y el componente subjetivo, ¿no? Entonces, en el componente cognitivo, pues se habla de una programación incluso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los niños van aprendiendo acerca de qué respuestas son las más naturales o adaptadas de acuerdo a la observación, ¿no? Y si veo que de pronto papá o mamá cuando se enojan gritan, no, ¿por qué no haces las cosas? Y demás, pues el niño dice, pues es una forma natural de responder y lo aprendo, ¿no? Cierto. Porque en las edades básicas del desarrollo, 0 a 6 años, es cuando los niños empiezan a adquirir todo a través de la observación y el aprendizaje, ¿no? Imitación todo el tiempo, ¿no? Y modelamiento de las conductas. Exactamente. Entonces es muy común que si los padres no saben regular sus emociones, pues los hijos tampoco lo sepan. Exacto, sí, la emoción, pues se habla de que es esta parte de la reacción ante un estímulo, ¿no? Una situación en específico, y un estímulo puede ser lo que sea, me levanté y me dolió la pancita, mi papá le hablé y no me volteé a ver, el clima no está tan favorable como yo esperaba, cualquier tipo de situación del entorno o de los demás, o incluso de mi propio cuerpo, y pues esto va a traer consigo una reacción, ¿no? Como dices tú muy bien, la parte fisiológica, un pensamiento que casi siempre es inmediato y que pues de repente en los niños tienden a hacer pensamientos pues catastróficos hasta cierto punto, o sea, como de alguna forma se van hacia lo malo, hacia decir, no sé qué hacer con esta situación, no sé cómo responder, y pues por eso como que reaccionan como de esta forma tan variable, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, naturalmente cuando los papás empiezan a leer, ¿no? Empiezan a instruirse sobre esto de cómo educar a los hijos, lo hacen porque tienen una duda, ¿no? Una duda generalizada que creo que todos los papás se hacen en algún momento de pues este papel, ¿no? De ser padres. Y es esta pregunta natural de cómo saber si estoy siendo un buen o un mal padre, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿cómo puede saber un papá si está haciendo las cosas bien? Sí. Pues es una pregunta interesante, creo que obviamente es subjetiva, ¿no? Cada uno de los padres, nosotros lo sabemos, hace lo mejor que puede con las situaciones y con las, pues ahora sí que, sí, con lo que cuenta, ¿no? A nivel psicológico, a nivel del entorno económico y demás. Pero pues sí se habla ahora, ya ven que ahora está muy de moda esto de la crianza responsable, ¿no? La responsabilidad afectiva, o sea, el hecho, yo te diría, las claves o las pautas más importantes es, pues realmente, te repito, todo va desde el rol activo, porque literalmente es activo que uno tiene como papá o como familiar, abuelita, tío, primo, hermano, en la vida del pequeño, y qué le estoy mostrando, qué le estoy enseñando que eso es adecuado o que eso es normal, ¿no? Como acabamos de decir. Y que si yo me doy cuenta que, híjole, los últimos 2, 3 años, la verdad es que yo he estado manifestando muchos ataques de ira, ¿no? Con mis hijos, gritándoles, que eso es muy común, realmente me llega mucho al espacio del consultorio, padres, madres que me dicen, ¿sabes qué? Te voy a ser sincero, pues la verdad es que los últimos 2 años le he pegado a mi hijo, ¿no? He reaccionado muy mal ante que por ejemplo, un tema muy particular, por sacar uno, es el control de esfínteres en los pequeños, ¿no? Les cuesta mucho trabajo a veces a los papás, como que en ese tema que tiende a ser álgido, o sea, tiende a ser a veces complicado con ciertos niños, el poder sobrellevarlo de una forma como más tranquila, más llevadera. Entonces, yo creo que clave número 1, partir del papá o de la mamá, mantener una adecuada gestión emocional, o sea, mucho darse cuenta qué reacciones están teniendo con los niños, ¿no? Mantener o tratar en la medida posible de mantener la calma, y si no, pues incluso los propios padres, ¿no? Buscar ayuda profesional, buscar un apoyo a nivel psicoeducativo, o sea, información, para que puedan ellos saber cómo orientar o criar de una forma más adecuada con sus hijos, donde claro, debe haber límites, debe haber autoridad, pero al mismo tiempo
debe haber un acompañamiento a nivel emocional con los hijos, donde pues básicamente esto no se minimice, ¿no? O sea, enseñarle a los niños que está bien sentirse enojado, está bien sentirse triste, porque yo soy mamá, yo soy papá y yo pues soy ser humano, ¿no? Tengo igual emociones y es normal sentirlas en mi cuerpo. Todo se trata de adecuar intensidades y frecuencia. Así es muy importante para dar un poco de preámbulo sobre por qué es tan importante esta cuestión de la regulación emocional en los niños. Pues les quiero compartir que Brenda y yo estuvimos en una conferencia en Global Papers Colombia. Hablamos sobre el suicidio y justamente veíamos los datos. La mayor población de suicidio pues es en varones, ¿no? La mayor tasa de suicidio se da en varones. Curiosamente, el suicidio está relacionado con una inadecuada regulación emocional y pues también son los hombres quienes están bajo este yugo, ¿no? De el desprestigio de la expresión emocional, ¿no? Si un hombre expresa sus emociones es débil, si un hombre llora es pues no es hombre, ¿no? Mal visto. Es mal visto, es cobarde, ¿no? Es delicado, ¿no? Entonces, hay que empezar a cambiar ese lenguaje, ¿no? Decían por ahí que el que llora es cobarde, y yo creo que es al revés, ¿no? Sí. Aquel que se enfrenta a sus emociones es más valiente que aquel que las evade, las reprime, se las guarda. Exacto, 100% cierto. Sí, tanto en niños como en niñas, normalizar el hecho de expresar sus emociones, sentirlas, y pues básicamente encontrar el modo adecuado, porque ya iremos viendo técnicas, estrategias, para que las puedan expresar. Ok, muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere esto de la regulación emocional? Bueno, la regulación emocional parte de justamente el ajuste o el cambio, la adecuación que necesitamos hacer cuando una emoción no la estoy, por así decirlo, sabiendo manifestar, ¿no? De una forma adecuada. Entonces, por eso te decía yo hace ratito, va muy de la mano con la intensidad, que esto habla de qué tan fuerte, qué tan grande es el pico de la forma en la que yo estoy expresando. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un disgusto contigo por el tono de voz en el que me hablaste, a que yo me enfurezca, llegue y te grite y te aviente la libreta, ¿no? Ya eso es una intensidad mucho más elevada. Y la frecuencia, que esto es literalmente qué tan seguido, qué tan recurrente, diario, cada tercer día y demás, que se está presentando esta emoción, que tiende a ser como hacia el enojo, hacia la irritabilidad o, por ejemplo, la frustración, ¿no? Entonces, básicamente se habla de esto en la regulación emocional, pero para los niños se parte primero de la conciencia emocional y después la regulación llega. Claro. Sí, pues tiene sus 3 fases, ¿no? Identificar, exacto, aceptar y expresar, ¿no? Son los 3 pasos de la regulación emocional. Y bueno, justo para empezar a expandir las habilidades, ¿no? Estas skills para la regulación emocional, pues lo básico es el lenguaje emocional, ¿no? Sí. Que el niño empiece a entender una gran variedad de emociones, ¿no? Mientras más amplio sea su lenguaje emocional, pues más fácil será que empiece a identificar, aceptar y expresar sus emociones, ¿no? Y también, bueno, es un ejercicio que hacemos aquí siempre, ¿no? Siempre los invitamos a los que nos están viendo en casa, que hagan una lista justamente de todas estas emociones que pueden conocer, ¿no? Y de un lado pongan las emociones positivas y del otro lado las emociones negativas, ¿no? Y pues cuando lo intenten se van a dar cuenta que suele ser más extensa la lista de las emociones negativas, ¿no? Y cuando nos vamos a las positivas, ¿no? Es un poco más complicado. Uh-huh. Incluso haciendo referencia a esa película de Intensamente, ¿no? Donde se presentan diferentes emociones, pues solo una es positiva, ¿no? La alegría. La ¿no? alegría. Justamente. Y pues no, o sea, realmente hay que pensar en otras, ¿no? Y que en realidad cada emoción sirve para algo, ¿no? O sea, tiene una función en específico. Entonces es justo esto, mostrarle a los niños, qué bueno que ya das la pauta para esto, que hay muchas formas de que ellos puedan empezar a identificar estas emociones. Hablar de Intensamente me parece maravilloso. Yo cuento aquí con un pequeño peluchito de tristeza. Sí, cierto, mira. Exactamente, que es una de los personajes principales y de hecho quien ha podido ver la película y si no, amenaza spoiler, ¿no? Pues básicamente ella... Ya viene la 2, por cierto. Ah, sí, va a estar muy buena. Ella hace como este giro en la propia película, ¿no? Donde le muestra a la felicidad que en realidad la tristeza sirve para algo, ¿no? Uh-huh. Que puede estar como de la mano y que no necesariamente tenemos que, repito, minimizarla o decir esto nada más nos va a deprimir, esto nada más nos va a decaer, sino que tiene como un
un simbolismo. Entonces, este tipo de cosas, los cuentos para los niños, que son lúdicos, que son muy visibles, que tienen imágenes, son muy buenos justo para partir en la identificación de las emociones, saber pues de qué estamos hablando, a ver qué quiere decir esto, y sobre de esto empezar a identificarlas en nuestro cuerpo, en nuestra propia persona, y pues replicarlo en los demás, ¿no? Ujú. Sí, claro. Bueno, algo que pasa mucho es que no tenemos muy claro, ¿no? Cuál es todo el, ¿cómo se puede decir? Todo el abanico, ¿no? Sí. De emociones, porque son bastantísimas, ¿no? O sea, realmente son muchísimas. Y en algún tiempo se creía que eran básicas, universales y se acabó, ¿no? Y ahora se ha encontrado que no es así, o sea, existen muchísimas y de acuerdo a cada región o a cada país se pueden encontrar emociones específicas, ¿no? Ujú. Entonces es importante que el niño aprenda a sentir cada experiencia de una forma clara, ¿no? Sí. Y que diga, a ver, se siente así, me gusta, no me gusta, Ujú. me sirve para algo, porque como bien lo dices, cada emoción tiene una función y entonces las emociones negativas tienen la función de advertirme de algo que pudiera hacerme daño Como o que una estoy en posible un... amenaza. Exactamente, o que estoy en Ujú. riesgo, como la ansiedad, la ira, la tristeza. Y Ujú. por el otro lado, las emociones positivas, pues me llevan a acercarme a todo aquello que puede ser un beneficio para mí, ¿no? Ujú. El amor, la alegría, la paz, la tranquilidad, ¿no? Ujú. Todo ese tipo de emociones suelen generarme cierto agrado porque biológicamente estamos programados para acercarnos a todo aquello que nos haga bien Sentir bien. y alejarnos de aquello que nos haga mal, Ujú, ¿no? Ese es como... exactamente. De hecho, este libro me encanta, este se llama Emocionario, es un libro que literalmente habla de que tenemos el ser humano más de 90 emociones, ¿no? Diferentes. La timidez, el odio, la ternura, la vergüenza, cosas que normalmente los niños pues tienden a confundir o no están muy seguros qué son. Es muy visual porque trae literalmente una imagen de Mira, qué podría alivio, ser. esa es otra positiva. Ajá, ¿de qué podría ser, no? Por ejemplo, aquí una ranita que está volando en su globito porque el cocodrilo como que le quería dar cranky y pues resultó que no pudo, ¿no? Ah, perdón. Entonces, está muy visual, está muy ilustrativo y a la par da, pues básicamente el significado de qué significa, pues valga la redundancia, esta emoción y cómo la puedo sentir o cómo puedo llegar a sentir esta parte, ¿no? Entonces está, repito, muy agradable y hay un montón de materiales para los niños. También está otro que es muy popular que se llama El monstruo de las emociones, que también casi todas las psicólogas infantiles lo conocen y justamente parte de esto, ¿no? El monstruito va mostrándoles que está muy revuelto, que no sabe qué siente, que todo está como así y que al final de cuentas, gracias, puede darse cuenta que cada emoción funciona para algo en específico y pues ir reconociendo y pues irlas validando. Así es, totalmente, ¿no? Se le hablaba antes de que las emociones negativas como se les desprestigiaba como si no debieran sentirse, Ajá. ¿no? O sea, como si incluso se hablaba, ¿no? De que, ay, pues el que se enoja pierde, ¿no? Sí. O, ay, pues ¿por qué te enojas? No es para tanto, ¿no? Como invalidar estas emociones cuando realmente tienen una función, ¿no? Ujú. Entonces no se trata de reprimirlas, no se trata de suprimirlas, sino se trata de regularlas, como bien lo Exacto. dices, ¿no? No se Ujú. trata de no expresarlas, sino aprender a cómo expresarlas, ¿no? En qué Ujú. grado, en qué medida, en qué contexto, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, pues de esto pasamos a una siguiente pregunta, ¿no? Que tiene mucho que ver con los pequeñitos. ¿Desde qué edad un pequeño puede empezar a gestionar sus emociones? Bueno, pues particularmente si lo hacemos, digámoslo así, adecuadamente, pues se puede hablar que desde el kinder podemos ya empezar a acercarlo a este modelamiento emocional, ¿no? O sea, Ujú. 4 o 5 añitos y ya para un rango de edad escolarizado, o sea, los 6 años, donde ya van a la primaria normalmente, ya los niños ya deben de tener esta regulación emocional, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿cuántos niños conocemos que tienen esta regulación emocional a esa edad, ¿no? Son muy pocos o la mayoría en realidad no lo tienen. ¿Por qué? Porque, repito, hace mucha falta de educación en ese sentido de, pues, mostrarles a los niños cómo gestionarlas, cómo trabajarlas, cómo expresarlas de una forma sana, ¿no? Adecuada. ¿Por qué digo sana? Porque muchos niños llegan incluso a lastimar su cuerpito, a hacerse daño de alguna forma corporal o emocional, ¿no? Pues si los adultos, ¿no? De repente ya traigo la colitis, ya traigo la gastritis, ya tengo... por ejemplo, yo llegué a tener pacientes que incluso manifestaban tanto esta ansiedad o este estrés que no sabían de qué forma, que por ejemplo tenían parálisis facial, ¿no? Inicios de parálisis facial, porque no sabían de qué forma poder expresarla, ¿no? Entonces yo tengo muchos niños o he visto casos
que por ejemplo con sus uñitas se descargan, se quitan los padrastros, ¿no? Se muerden los deditos, incluso llegan a pegarse la cabeza en la pared, se lastiman corporalmente porque no saben regularlo. Ujú. Sí, justamente. Entonces, pues también vemos que hay diferentes edades, ¿no? Del desarrollo donde la regulación emocional pues tiene diferentes etapas, ¿no? Ujú. Como lo habíamos platicado de los 0 a los 6 años, pues suele ser una regulación totalmente a través de la observación, ¿no? Sí. De los 6 a los 12 años es externa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser por modelamiento, ¿no? Ujú. Va a depender totalmente de los compañeros, de los amigos, de los maestros, de los padres de familia, ¿no? Incluso de los hermanos. Observan cómo regulan sus emociones y ellos aprenden a través de eso, ¿no? Ujú. Hasta los 11 años es cuando se alcanza una maduración biológica que les permite ya empezar a regular por sí solos sus Adecuadamente. emociones, ¿no? Ujú. Entonces, pues durante toda la infancia, pues es una regulación externa. Exacto, sí. Muy bien, entonces pues vamos con la siguiente, ¿vale? ¿Cuál es el papel de los padres o familiares que pasan mayor tiempo con los pequeñitos? Pues yo te diría es fundamental, ¿no? Porque te repito, o sea, básicamente la forma en la que ellos vean su entorno, lo modelen, va a ser como ellos normalicen ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, si yo soy una persona muy iracunda, muy fácil a que tienda a caer como en este grado de, pues que no me gusta el ruido, ¿no? Yo he tenido familiares que me dicen, es que no me gusta que mis hijos saquen sus juguetes, tengan un desorden, ¿no? Griten, hagan sonidos. Y yo me pregunto, pues son niños, ¿no? O sea, ¿cómo quieres en su propia conducta quitar esa parte que es básicamente parte de ella, que es esto de la curiosidad, el desenvolverse y el tener un juego? El hacer sonidos, pues es parte normal de su propio crecimiento y aprendizaje, ¿no? Entonces, básicamente los niños, como dices tú, en edad donde están en el ámbito educativo, todo el tiempo es modelar y todo el tiempo es el aprendizaje que tienen del entorno, positivo o no tan positivo, hacia estas reacciones, ¿no? Entonces, mucho tenemos que hacer ahí, ahora sí que un autoanálisis de cómo estamos y qué estamos haciendo para empezar a modificar cosas, o de lo contrario, pues no es que sea tarde, pero cuando ya queramos hacer algo, ya el niño va a tener como de alguna forma manifiestas esas conductas en su propia persona. Ok, muy bien. Pues vamos con el siguiente punto. Últimamente se habla de que los niños se frustran o se molestan muy rápido, ¿no? Y bueno, al respecto nos dice producción que ya está Mel preparada para la entrevista. Entonces, a ver si nos pueden enlazar directamente con ella. Hola Leo, hola Brenda, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy yo me encuentro con una mamita justo para tratar el tema de hoy, ¿no? La regulación en los infantes. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Jennifer, Jennifer. Hola Jennifer. ¿Cuántos hijos tienes? 2. Dos. ¿De qué edades? Una niña de 6 y un niño de 5. Ok, perfecto. Me imagino que pues es una edad complicada. ¿Cómo reaccionas o cuáles de tus hijos crees que hagan como que más berrinche o que se enojen más? El niño es el que hace más berrinche. El niño, ok. ¿Y cómo reaccionas cuando él tiene su berrinche, su rabieta? Al principio lo dejo, Ujú. pero después sí me desespera. Me Ujú. desespera mucho y no le empiezo a gritar para que se calle o Ujú. ¿Puedes identificar aproximadamente cuánto dura su rabieta? a veces dura hasta 1 hora. Wow, ok, pues sí es muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo te gustaría reaccionar cuando el niño tiene una rabieta? Pues quisiera tener más paciencia porque no la tengo. Ok, Ujú. muy bien. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a tener justamente a una experta en el tema. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta? Pues sí, cómo tomar el más ¿cómo se llama? Cómo llevarlo a cabo para no desesperarme tanto. Sí, yo creo que estará padre, Brenda, que igual le explicaras a los papitos esta parte de tener más paciencia, de cómo controlar incluso las emociones como papás y cómo transmitirlas al niño, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta que quisieras hacer? Pues cómo poder hablarle, hacerlo entender que pues no debe de hacer eso, que está mal. Sí, Ujú. ok. Cómo perfecto. llevarlo a cabo. Sí, esta línea delgada entre cómo o te ignoro o me enojo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una línea asertiva para tratar con el pequeño? Bueno, esta sería la primera mamita. Ahorita regresamos contigo, Leo. Estamos
Muy bien, Mel, pues muchas gracias. Definitivamente es algo que pasa, ¿no? Ahorita vemos el ejemplo de una mami que nos hizo el favor de darnos esta entrevista y bueno, pues nos habla de esta desesperación, ¿no? Muy, muy natural, muy normal que se siente cuando un hijo empieza a hacer berrinche. ¿Qué recomendaciones das para estos casos? Pues en esos casos es complicado porque, repito, uno ya tiene como normalizada esta parte de reaccionar inmediatamente hacia el enojo, hacia la furia muy, muy inmediatamente. Entonces, tengo que partir de cómo yo estoy reaccionando ante las situaciones, ¿no? Obviamente uno como papá ya tiene un grado de conciencia emocional, se supone, mayor. Ujú, Tengo que yo saber qué cosa es lo que me molesta que mi hijo hace, ¿no? Entonces tengo que anticiparme, esto es clave, porque si ya queremos trabajar mi propia reacción en el momento donde ya estoy sintiendo esta molestia, esta, pues sí, como incomodidad, no es que se nos imposibilite, pero ya es un poquito más complejo. Entonces, yo le recomendaría mucho a esta mamá empezar a revisar cuáles son esas conductas que seguramente ya las tiene bien identificadas y sobre de eso anticiparse. Cuando ella reconozca en su cuerpo que ya se está molestando, que ya está llegando a cabo esa reacción que tiende a tener de gritarle, de llamarle la atención, accionar de una forma totalmente diferente, ¿no? Hacerle notar al niño verbalmente, no solamente, aquí en México se hace mucho de los ojos, como tirar ojos de pistola, ¿no? Las mamás hacen mucho eso y con esos ojos hacen notar que, oye, ya, o sea, bájale, ¿no? O qué pasó o así. Y hay niños que ya asocian esos ojos o un tono de voz particular hacia el miedo, porque ya saben que va a venir una reacción inmediatamente del golpe, la nalgada o el grito, o qué te dije, ¿no? ujú, Entonces es anticiparme y reaccionar de una forma diferente, hacerle ver, hijo, te voy a señalar esta conducta, acuérdate que no me gusta que te subas a la mesa porque te puedes caer, así es que por favor bájate de la mesa, ¿no? Hacerle la indicación 1 o 2 veces. Ya si veo que mi hijo no está reaccionando y que yo ya cada vez me estoy como elevando en la intensidad de mi malestar, hay algo, una técnica que se ocupa mucho que se llaman tiempos fueras positivos, ¿no? ok, Que literalmente es, ¿sabes qué? Yo estoy ya molesta, tú no me estás haciendo caso, o incluso ya te molestaste también. Vamos a tomar un tiempo, hijo. Ve a tu habitación, quédate ahí un ratito, respira, cálmate, puedes estar en tu camita, puedes ponerte a dibujar, puedes hacer algo y yo me voy también a calmar. Yo voy a trabajar algo que a mí normalmente me pone tranquila, me da paz. Y posteriormente, cuando yo ya esté un poquito más nivelada, el adulto, no el pequeño, ahora sí que idealmente, me acerco con mi hijo y ya hablo con él de la situación, ¿no? ujú. Ok, muy bien, pues es una muy buena recomendación, ¿no? Esperemos que pues le sirva esta respuesta, ¿no? A esta Sí. mamá que nos hizo el favor de regalarnos esta entrevista. Muy bien, pues justamente era parte de la pregunta, ¿no? Se habla de que los niños se frustran o se molestan rápido. ¿Esto por qué es? Uy, pues mira, si nos vamos a la teoría y a todo esto, no quiero aburrirlos, Ujú, entonces vamos a irnos al entorno, ¿no? Hoy por los celulares, por la inmediatez, o sea, porque los niños, ay papá, quiero este libro, está increíble, cómpramelo, ¿no? Y luego, 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 luego. O sea, ya esta inmediatez en los niños, esta poca tolerancia a la frustración, hace que un pequeño reaccione igual que un adulto, pero más particularmente se ven los niños, de una forma como agresiva hacia los padres, ¿no? Muy de irritabilidad. Los berrinches casi siempre, pongámonos a pensar, vienen ocasionados porque mi papá o mi mamá no me va a dar lo que yo le pedí, una demanda, ujú. una cosa. Una Los niños me exigencia, dicen, ¿no? una exigencia, es que yo lo necesito y les digo yo a los pequeños, es que desde el propio discurso está mal, ¿no? El niño no lo necesita, lo quiere, es un berrinche, ¿no? O sea, es un, ¿cómo le llaman? ¿Tiene otro nombre? O sea, es un capricho, eso es lo que quiere el niño, ¿no? Entonces, ¿por qué son así los niños? Porque hoy en día los papás, tristemente por el trabajo, las situaciones en casa, el entorno y demás, le doy todo a nivel material a mi hijo o trato de darle todo a nivel material, pero ¿qué tiempo de calidad tenemos? ¿Qué tiempo tengo? Pues por lo mismo, para poder ayudarle a gestionar mejor sus emociones y a moderarlas. Exactamente, esto es pues lo que se le conoce como recursos compensatorios, ¿no? Como Ujú. no puedo darle tiempo, pues le doy el iPad, ¿no? Como no puedo darle atención, pues le doy el teléfono, ¿no? Ujú. O le pongo la tele, el Netflix, ¿no? Y las Sí, demás plataformas, ¿no? Solo para que el niño esté ahí y no haga ruido y ya esté entretenido, ¿no? exacto, Entonces, esto los vuelve más intolerantes, ¿no? totalmente. Ya se incomodan ya con cualquier estímulo,
y ¿no? aparte se vuelven, perdón que te interrumpa, Sí. pues cada vez les cuesta más trabajo socializar, que digo, ya ese será otro tema, muy interesante también. Les cuesta más trabajo pues convivir con su entorno, con sus pares, o sea, con los niños del margen de edad de los niños, porque pues yo me aíslo, me acostumbro a estar solo, ¿no? En nuestros tiempos, cuando yo era niña, era muy común ir al parque, salir, jugar al stop, ¿no? A juegos dinámicos en la calle, ¿no? A la pelota, a los quemados. Y hoy en día los niños, digo, por la situación del entorno y todo el riesgo y demás, y la falta de tiempo, los niños cada vez salen menos al entorno, ¿no? Entonces, por lo mismo, están muy, muy sensibles al entorno y a las reacciones de los demás, ¿no? El papá, bueno, ya estuviste 3 horas con el iPad, dámela, ya vamos a cenar. Y de inmediato viene esta furia, no, papá, o sea, si me la dejaste toda la tarde, porque ahorita que va llegando del trabajo, me lo quieres quitar, ¿no? Empiezan a asociar la llegada del padre con la autoridad, ¿no? Y es Exacto. como que ya, se Sí. acabó la diversión. Sí, hasta ¿no? lo esconden o ven la forma, ¿no? De seguir Ujú. como con esa parte, ya hasta genera de cierta forma una adicción a la tecnología, al celular, Así es. a todos estos dispositivos. Y otro tema bien interesante que después sería bueno tratar, el control parental, ¿no? Toda esta situación donde los medios digitales para los niños, de un tiempo para acá hay un desbordamiento donde pueden tener acceso a un nivel de información que no es apta para los pequeños. Exactamente, ¿no? También tenemos que ayudar a filtrar, ¿no? Todo lo que pueden estar viendo los pequeñitos, ¿vale? ¿Cuáles serían los errores más comunes que hacemos los padres a veces sin darnos cuenta? Pues el número 1 y el más común, gritar inmediatamente. Gritar efusivamente. Otra muy común es minimizar a los niños o decirles cosas no hacia la conducta que hicieron, ¿no? Haz de cuenta, mi hijo tiró el vaso de agua ahorita. Y yo no le voy a decir al niño en el error, hijo, tiraste el vaso, no hagas eso. Le voy a decir, eres un tonto, siempre tiras las cosas, ¿no? Ujú. ¿Por qué no tienes más cuidado? Fíjate. Voy a minimizar o voy a hacerlo sentir mal a su propia persona, no a la conducta. Entonces tendemos a ser muy hirientes y muy groseros los papás por esta Ujú. parte de que estamos molestos. Entonces tener mucho cuidado en lo que les decimos a los niños, porque uno dice, son pequeños, no pasa nada, se les olvida, ¿no? Pero ¿qué creen? A veces no se les olvida. A veces queda ahí esa huella emocional de rechazo o de dolor, porque mi papá siempre me asocia con un perdedor o con una persona tonta. Ujú. Sí, efectivamente, pues son estos errores comunes, ¿no? Como estamos hablando de esta parte de la regulación emocional, recordemos que si una emoción no se expresa, se reprime o se invalida, se hace más grande incluso, ¿no? Se graba más, ¿no? Se hace más grande, se hace más difícil de manejar. En cambio, cuando una emoción se escucha, se le permite expresar, ¿no? Se le da este contexto de tranquilidad para que la otra persona pueda canalizar su emoción de forma efectiva, pues la emoción se empieza a regular, ¿no? Se reduce, se hace más manejable. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a hablar acerca también de la diferencia en los tipos de berrinches o enojos, ¿no? Entonces justo nos comenta igual producción que ya está la siguiente entrevista. Meli anda trabajando muy bien. Muy bien. Adelante, vamos con la entrevista. Muchas gracias, Bren. Así es, Leo. Y bueno, regresamos con otra mamita. ¿Cuál es tu nombre? Lisbeth Ivonne. Lisbeth Ivonne. Bueno, Liz me estaba comentando fuera de cámara justamente un poquito del ambiente familiar en el que se desarrolla. Ella es abuelita de 6 nietos. Sí, así es. Comentabas, pero bueno, ahorita me gustaría enfocarnos un poquito, Bren, ya que tú te especializas en esa área de sus 2 nietos que tienen TDAH, ¿no? Entonces, bueno, platícanos un poquito, Liz, ¿cómo es lidiar con las rabietas de tus nietos, de los que cuidas? Ay, pues es muy difícil. Es muy difícil cuidar a los 6 niños, pero más a los de TH, que tenemos que ser así como que flexibles y no flexibles, ¿no? Porque pues yo con mi hija la mayor pues tuve ese problema, ¿no? Entonces más o menos sé controlarlos. Pero pues ya es muy diferente hacer cuidar a mi nieta, porque es muy diferente la nieta a un hijo. Un hijo lo puedes regañar o lo puedes llamar la atención, pero una nieta pues no. Okay. No, porque pues a veces los papás se enojan. Sientes que no tienes toda la autoridad. Así es, ¿no? sí, la autoridad, sí. Oye, ¿cuál es, bueno, tú que tienes como que experiencia con tus hijos y aparte con tus nietos, ¿cuál es la diferencia entre una rabieta con un niño con TDA y con un niño que no lo tiene? Ay, los de TDA duran mucho más, su enojo, su rabieta, el de yo quiero llamar la atención y que me hagan caso a mí
y diferente a un niño que no tiene TH. Porque ella le llama la atención y ya se queda quieto, pero la de TH no, o sea, quiere a fuerzas esa atención que ellos requieren. Ok, pues bueno, el día de hoy tenemos a una experta. ¿Te gustaría hacerle algunas preguntas? Pues no nomás una, yo creo que muchas, ¿no? Veo. Sí, Es tu espacio. Sí, gracias. Pues sí, yo quisiera preguntarle cómo podría hacerle, porque pues yo soy la abuelita, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mi nieta a quitar esa rabieta? Porque sí le dura mucho, a la de 10 años, pues sí le dura mucho la rabieta. Y aparte de que se enoja con su mamá, se enoja con todos, o sea, ¿no? Con su mamá, conmigo y con sus hermanos. Y a veces va y pega. Entonces sí, eso sí, quisiera yo saber, eso sí no lo pasé con mi hija. Yo quisiera saber cómo controlar a mi nieta en ese caso. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues sí, porque pues, es muy diferente a llamarle la atención a un nieto o a un hijo. ¿Cómo hacerle que un nieto haga caso? Ok, También. muy bien. Pues sí, bueno, es importante también no rebasar el límite de autoridad, ¿no? Cuando eres padre de familia o eres el abuelito del menor. ¿Tienes alguna otra pregunta? Nada más. ¿Sería eso? Bueno, con esas 2 preguntas cerramos, Leo. Gracias, Greg. Muchas gracias, Mel. Unas excelentes entrevistas de tu parte y bueno, pues también las preguntas que enviaron las mamás muy atinadas, muy ad hoc, ¿no? Al tema que estamos hablando. Entonces, pues, ¿qué respuesta podrías darle a esta? Bueno, es la abuelita de 6 nietos, ¿no? Nos Sí. comenta esta parte. Entonces, como hablábamos de estas diferencias de los berrinches, ¿no? Pues obviamente el TDA también hace una diferencia. ¿Qué le puedes decir de todo esto? Sí, pues bueno, la primera que dice es cómo puedo llamarle la atención desde ser abuela, ¿no? El rol diferente, obviamente, a ser papá, a estar como totalmente en la autoridad del pequeño. Uno cree que como abuelo pues no tiene esa autoridad, pero claro que lo tiene, ¿no? Tiene un margen de autoridad con los pequeños, sobre todo si la abuelita, viendo la situación, pues básicamente es la que lleva la batuta de la crianza de los pequeños, ¿no? O la que en realidad pasa mayor tiempo, seguramente por cuestiones de trabajo, en los padres, pues que está con ellos. Entonces yo te diría, una abuelita habla mucho o trabaja mucho desde más el apapacho emocional, pues porque al final los abuelitos ya no tienen esa misma responsabilidad tan grande, porque no son sus hijos, son sus nietos. Entonces ya ven que se habla mucho de que son muy consentidores, ¿no? Son mucho de no marcar límites. Entonces yo diría, sí trabajarlo desde el amor, pero no hacerlo desde un regaño muy grande, ¿no? Llamarle la atención, como dije, lo más importante en los niños es marcar la conducta que hicieron mal, no la persona, no ahora sí que en general el niño, ¿no? No ser groseros y decirles, eres tonto, ¿por qué no te fijas? Y demás, sino reaccionar ante la conducta específica que está haciendo el niño para así marcarle la atención, llamarle la atención, perdón, y esperar que el niño reaccione de una forma diferente, ¿no? Pero yo creo que una abuelita parte mucho desde el corazón y desde hablarles con mucho más calma a los pequeños. Claro, que también una de las grandes barreras es que dicen, bueno, yo no soy el padre directo, ¿no? Sí. Y yo, ¿qué tipo de restricciones le puedo poner al menor si no es con la aprobación del padre, ¿no? Ujú. Entonces aquí lo que se recomienda mucho es que se haga una alianza, Exacto. ¿no? Oye, si tú me vas a dejar a cargo al menor, pues dame la autorización para establecer este tipo de límites o este tipo de educación que a mí me funciona. El consenso. ¿No? Exactamente, ¿no? Ujú. Porque muchas veces pasa de que, bueno, la autoridad es la abuelita, pues entonces me espero a que llegue a mamá o papá para pedirle un permiso diferente a lo que la abuelita ya me dijo, ¿no? Exacto. Entonces, Y ahí, perdón que te interrumpa, la conducta ya pasó, ¿no? sí. El niño puede ser que ya ni se acuerde o ya no asocie muy bien el regaño o la llamada de atención más que regaño hacia lo que hizo, ¿no? Porque ya pasó Ujú. mucho tiempo o tal vez el papá ya llegó muy cansado y, ay, mamá, cuéntame mañana, ¿no? Entonces, hasta el día de mañana, pues ya el niño ya no va a tener ese mismo efecto que debería tener al momento de hablar. Exactamente. Ujú. Ujú. Sí, entonces es muy importante manejarlo, ¿no? Contingente. Exacto. ¿No? Ok, pues ¿qué estrategias son las que podemos poner en práctica en casa? Sí, y complementando lo de la abuelita, ella preguntaba mucho en caso de niños con TDA, Sí, ¿no? también esa pregunta Y faltaba. pues eso es muy relevante, ¿por qué? Porque obviamente los niños con este tipo de trastorno por déficit de atención, si no vieron, nosotros ya habíamos realizado previamente un video informativo del TDA, ¿no? Cuáles son los síntomas y qué es en los niños y en los adultos. Entonces ese video ya está ahí por si lo quieren ver.
Y regresando a la pregunta, pues justamente con estos niños tienden a tener picos mucho más elevados porque esta regulación igual no se encuentra adecuadamente, ¿no? A veces a nivel lóbulo prefrontal, o sea, en esta parte, pues la cuestión del juicio, la cuestión de la toma de decisiones, de la planeación, la memoria, no se encuentra bien ajustado. Tal vez ahí cuando son niños con TDA les hace falta o tienen una disminución de neurotransmisores o incluso hay un nivel de disminución madurativa, ¿no? O sea, hay partes del cerebro que o están disminuidas o tal vez no están como deberían, entonces aquí hay que valorar incluso una visita con un paidopsiquiatra. Un paidopsiquiatra o un neuropsiquiatra son especialistas, subespecialistas médicos que se dedican específicamente al ámbito pediátrico, ¿no? El paidopsiquiatra de los niños, el neuropsiquiatra trabaja a nivel neurológico, pero también psiquiátrico con los niños para darles una valoración adecuada. Uno como psicólogo infantil pues tiene que trabajar muy de la mano, ¿no? Con ellos. ¿Por qué? Uno papá se pregunta, porque a nivel fisiológico el psicólogo no puede trabajar, ¿no? Nosotros trabajamos conductas, pensamientos, emociones, pero a nivel fisiológico pues es el experto el que va a checar ahí qué está pasando. Ok, muy bien. Y bueno, entonces ahora sí aterrizamos, ¿no? ¿Con qué estrategias podemos aplicar en casa? Sí, perdón. Bueno, las estrategias son muchas, ahora sí que hay que ponerse creativos. Yo les traje algunas pues opciones de cositas y les voy a hablar de diferentes, ¿no? Ya les di la pauta más simple que fue el tiempo fuera positivo, que es un espacio en casa. Esta sería la primera estrategia. La segunda sería tener una cajita de la calma. Esta cajita de la calma, ¿en qué consiste? Literalmente hacer una caja de zapatos reciclada, de cartón, algo que les quede en casa, no necesitan gastar, decorarla con el pequeño de su preferencia, ponerle ahí unas caricaturas, unas estampas, lo que quieran. Y esta cajita de la calma tiene que tratar o tiene que tener adentro pequeños papelitos. Si el niño ya sabe escribir, pues que lo haga, y si no, que lo haga por medio de dibujos, que el niño los realice para que lo asocie y entonces que ahí coloque qué cosas le permiten calmarse, ¿no? Después de que ya les enseñamos a los niños a identificar sus emociones, a cómo se sienten, en qué parte del cuerpo las sientes, ahora hay que hablarles a los niños de qué es estar en calma, ¿no? Qué les hace sentir a gusto, qué les permite estar más tranquilos y encontrar qué cosas son las que les dan esta calma, ¿no? Si me preguntas qué tipo de cosas normalmente son, dibujar, pintar, respirar, trabajar algo a nivel táctil, a nivel como con las manos, les ayuda mucho a los niños a calmarse. Hay niños que les gusta incluso leer para disminuir como el estrés o la frustración que tienen, acostarse y tomar una siesta, salir a caminar, pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, hacer sus papelitos, guardarlos y en caso de necesitar, mamá, abuelita, papá, quien sea, tienen su cajita de la calma en casa, se acercan, toman un papelito y la importancia es que sea un abanico de opciones. Entre más tengan mejor, porque así pues un día practico una, el otro otra y así, y entonces en esa medida tengo un margen mucho más amplio de cosas, ¿no? Y la última, pero no menos importante, bueno, es que hay un montón, cajitas sensoriales o de esta especie de materiales. Estas son de plástico, pero son literalmente, ¿cómo se llaman? ¿Relojes? Ok, relojes de arena. Relojes de arena, exactamente, pero estos son de plástico y son texturizados, o sea, adentro tienen diferentes tipos de texturas y de materiales como brillantina, el famoso slime que está muy de moda en los niños, que sería este. Cada uno tiene un color diferente porque los niños asocian los colores a las emociones y entonces ellos pueden hacer este tipo de actividades o de materiales en casa, por ejemplo, con una calceta, llenarla de semillas, llenarla de algún tipo de, pues, de material. Y eso también les permite mejorar y disminuir el estrés o la ira que tienen. Ok, muy bien. El simple hecho de estimular, ¿no?, sus sentidos, sí, ya puede ayudarles a regular un poquito, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, ¿cuándo es importante considerar la ayuda profesional de un psicólogo infantil? Pues muy importante, yo te diría cuando me doy cuenta que la intensidad y la frecuencia de este tipo de berrinches o de episodios de crisis en los niños, porque así se les llama, son muy recurrentes, yo diría más de 3 veces por semana o incluso más de 3 veces por día, manifestar berrinches que tengan una duración de más de 20 minutos, donde el papá trata de mantener la calma, trata de hablarle, trata de hacer que el niño comprenda que esa reacción que tiene no está bien y que no ha dado resultados, lo que yo he estado haciendo.
es donde yo te diría dar una revisada, hacer una cita, una previa, pues sí, cita para poder valorar qué está pasando con el niño. A veces es su entorno, a veces es gestión emocional, a veces son los padres, qué sé yo, para poder saber qué está pasando. Ok, ¿y en qué consiste este tipo de intervención? Bueno, pues como decía yo hace ratito, es básicamente todo un proceso, no es complejo, hay que trabajar con los padres y a la par con el niño, pues como te decía yo, parte desde identificar las emociones, generar la conciencia emocional. Se hacen muchos juegos con los niños de gesticular las emociones, ¿no? A ver cómo es la cara de felicidad y cómo es la tristeza. Y aquí las hacemos como demasiado, como muy marcadas, ¿no? Las hacemos muy, pues sí, muy exageradas para que el niño pueda asociar este tipo de emociones. Después de identificar, se pasa, como te digo yo, a poder buscar qué cosas me van a poder ayudar a manifestarlas de una forma más sana y al final buscar estrategias de calma o estrategias para poder llegar a una mejor regulación emocional. Entonces es un proceso dinámico, va muy de la mano con los papás, hay que hacer el enganche con ellos para poder continuar, ¿no? Y también se parte de una psicoeducación familiar, porque si los papás no hacen cambios, yo por más técnicas, estrategias que le enseña al niño en el consultorio, pues no va a haber un margen significativo de cambio. Ok. Algo importante es que tenemos que considerar que la terapia, pues es una hora, ¿no? O sea, solo dura una hora. Sí. Y va en contra de, pues, 24/7, ¿no? El resto de toda la semana, ¿no? Entonces, el desequilibrio que hay, ¿no? Entre lo que puede dar la terapia en una hora contra lo que va a pasar en casa el resto de la semana, pues es un equilibrio muy, muy desbalanceado, ¿no? Entonces, por eso es importante que los papás también se involucren en el proceso terapéutico, ¿no? Ujú. Que no dejen solos a los pequeñitos, porque el psicólogo podrá dar las herramientas, podrá dar las técnicas que funcionan, que son efectivas, pero si el papá no las lleva a cabo, no se implementan en casa, pues va a ser un poco el avance que se pueda tener, ¿no? Totalmente. Y tener mucho cuidado de no incurrir en esto, ¿no? Que llegan muchos papás y dicen, bueno, pues aquí te lo dejo. Sí. Ahí me lo Arréglalo. arreglas, ¿no? Sí. Y ya me dices cuánto te debo, ¿no? Y quiero cambios en 2 sesiones, ¿no? Quiero ver a mi hijo que ya no va a reaccionar de esta forma tan explosiva de la noche a la mañana, ¿no? Ok, muy bien, pues Bren, nos estamos dirigiendo ya al final del programa, perdón. Pues me gustaría que nos dijeras pues ya un comentario final, un aporte final de tu presentación y bueno, pues si quieren conectar contigo, pues cómo lo pueden hacer, a través de qué canal. Claro que sí, pues el tema emocional es muy complejo, pero es muy interesante. Ojalá alguna de estas estrategias que vimos hoy les pueda hacer sentido, puedan llevarla a cabo en casa y en alguna situación particular que ustedes se den cuenta como papás, como familiares que no saben qué hacer con su pequeño, no pierdan la calma, busquen ayuda profesional, busquen una valoración. Siempre hay psicólogos capacitados que podemos brindarles pues esta información para que partan de la información y ya sobre eso vayamos generando el plan de tratamiento, el plan de acción. Y pues los medios de comunicación para con nosotros, somos la clínica CMP Intervención Psicológica, ¿no? Estamos en redes sociales, así como tal, CMP Intervención Psicológica, la página oficial www.cmpintervencionpsicológica.com, todas las redes sociales, está Facebook, está TikTok y pues están los números de contacto donde nos pueden localizar. Ahí formo parte del equipo, soy la psicóloga infantil juvenil y hay un montón de especialistas capacitados, contamos con fisioterapeuta, nutriólogo, la verdad es que el equipo cada vez está volviéndose más multidisciplinario justamente, para enriquecer justamente la población y los padecimientos de las personas. Así es, ¿no? Pues muchas gracias, Bren. Pues recuerden que estamos en la clínica CMP Intervención Psicológica, Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 597, Ciudad de Nezahualcóyotl, de Estado de México. Claro, ¿vale? que sí. Bren, pues muchísimas gracias, creo que fue muy ameno el programa, los materiales que trajiste, Mel con las entrevistas que nos ayudó a hacer, Sí. ¿no? Producción al 100 con nosotros. Y bueno, pues entonces un programa increíble, espero que haya en casita que se le hayan pasado también bien. Gracias por seguir la transmisión y pues ya saben, esta fue una emisión más de su programa donde todo lo vemos Con psicología.